Hola, muy buenos días, qué bendición poder estar juntos una vez más a través de este medio. Quiero compartirle que hoy amanecí con unos pensamientos mero extraños por ahí. Y es que estaba haciendo memoria, recordando, a pesar de que no quería hacerlo, aquellos años dolorosos cuando yo viví en el mundo, o estaba en el mundo, mejor dicho, viviendo conforme a los deseos de mi propia carne y haciendo lo que mi mente carnal me mandaba y obedeciendo, aún sin darme cuenta, a las órdenes del enemigo, el diablo. Y la comparación que hice, lógicamente, después de esos pensamientos que luché contra ellos y traté de quitarlos, vine a analizar y a comparar con la vida nueva que Cristo me ha dado por su sola misericordia. Qué diferente. Antes en la calle, ahora en una casa. Antes solo, ahora con una familia, preciosa familia. Y más que todo, teniendo a Dios aquí en lo profundo de mi corazón y teniéndole a usted como mi hermano, como mi amigo, como mi hermana, como mi amiga. Y sé que ustedes nos ayudan a sobrellevar las cargas, porque es lo que la palabra dice. Y nosotros hasta donde posible nos es, tratamos de llevar también la suya. Hay una gran diferencia. Y de eso le quiero hablar, porque hemos venido hablando precisamente en estos días anteriores acerca de la vida nueva en Cristo, que es una vida de santidad. Y es una vida que tenemos que luchar para obtener justa y precisamente la santidad que Dios demanda de nosotros. Porque usted recuerda que la Biblia dice, ahí comenzamos, sin santidad nadie, absolutamente nadie podrá ver al Señor. Vamos a la palabra Efesios capítulo número 5 y quiero contarle que mañana seguiré con esto y posiblemente trataré hasta donde posible me sea de cerrar allí el tema de la santidad. Pero leo ahora Efesios capítulo 5, versículos que van desde el número 1 hasta el número 7. Mañana continuaré partiendo del versículo número 8. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1 hasta el 7. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De lo que Dios nos está hablando allí a través del Espíritu Santo y Pablo, que es el autor de esta preciosa carta a la iglesia en Éfeso, nos está hablando en estos dos versículos acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una obra que primordialmente tuvo la obra justamente de rescatarnos de la vida de pecado en la cual vivíamos. No fue fácil, porque nuestro enemigo nos tenía bien agarrados, bien apretados, igual que el faraón al pueblo de Israel en Egipto. Y lógicamente él no quería dejarnos ir, porque le servíamos. Vaya, por eso es que le digo que amanecí con esos pensamientos ahora. ¿Cómo le servíamos al diablo? Hacíamos lo que él nos mandaba. Le hacíamos los mandados, dijo alguien en cierta oportunidad. Y en alguna medida esto es cierto, es real. Pero la obra de Cristo, establecida, descrita brevemente en estos dos versículos, habla de ello. Como siempre yo le sugiero, analícelo. Y Él nos llamó precisamente de las tinieblas a su luz admirable. Pero no fue sencillamente para que dejáramos de hacer las cosas malas que antes hacíamos, sino que Él nos llamó para un cambio total, que es el que precisamente engloba lo que es la santificación. Leo entonces los versículos 3 y 4 y luego le hago un breve resumen de los mismos. Dice versículos 3 y 4, pero esas conjunciones siempre me llaman la atención. Es un principio de interpretación bíblica, de estudio de la palabra. Le sugiero que cada vez que usted encuentre una palabra como esta, pero, entonces, luego, después, más, analice, piense, retroceda un poquitillo en el estudio de la palabra y proceda a ir hacia lo de adelante. Y es lo que estamos haciendo. Ya vimos la hora de Cristo, versículos 1 y 2. Y en el versículo 3 comienza Dios hablándonos de esta manera.
pero, pero, esto quiere decir, en virtud de la obra salvadora y santificadora de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro precioso, amado Salvador, en vista de eso, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cambio tremendo, radical, un proceso. Si usted se dio cuenta, y estoy seguro que sí se dio cuenta, se fijó de esto, dice, ni fornicación, ni ninguna clase de inmundicia, ni siquiera dice, ni aún se nombren entre nosotros. Ya no digamos practicarlos, hermano, eso sería el colmo, el límite, que como hablábamos ayer y explicamos la palabra fornicación, pornoieia, pornografía. Y esto es bien amplio, un tema bien amplio. Y luego dice de fornicación y toda inmundicia. O sea que Dios está catalogando a la fornicación, a la pornografía, como inmundicia. ¿Qué piensa usted al oír o leer la palabra inmundicia? Algo sucio. Como decimos aquí en nuestro querido terruño, porquería. Eso es. Pero dice Dios que no lo practiquemos, ni siquiera hablar de ello, ni siquiera se menciona. Hermano, yo tengo que ser honesto, claro, como siempre trato de serlo. Y es el hecho de que muchas veces nos solazamos en hablar las cosas que hacemos, en escuchar cosas que otros nos cuentan, ya estando dentro de la iglesia. Por eso es que yo le decía que los pensamientos con los cuales yo desperté ahora, lógicamente eran parte de lo que Dios estaba preparando para esta plática, pero no me gustaron. Pero lo triste, de esto, es que muchas veces a nosotros nos gusta solazarnos, oír a otros hermanos que nos cuestan. Oh, fíjate que yo cuando era en el mundo hice esto, aquello, lo otro, lo demás, y aquí y allá. Yo también hice eso, y más que vos. Yo fui peor que vos. Mire qué comparaciones y qué competencia. Hablamos a veces de las cosas que hacíamos y sentimos orgullo, sucio orgullo, digo yo, por las cosas que antes hacíamos. Por eso es que Dios a través del Espíritu Santo nos dice que si hemos sido llamados a ser santos, no debemos ni practicarlas, ni siquiera hablar de esas cosas, hermanos, ni siquiera se nombren, dice, en medio de vosotros, en virtud de la obra de Cristo por nosotros y para nosotros en la cruz del Calvario. Pero fíjese que el versículo 4 es un poquitillo más amplio cuando dice ni, otra conjunción ahí, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Palabras deshonestas. A veces pensamos, hermano, y yo tengo que ampliar un poquito esto rápidamente, por cierto, pero a veces pensamos que las palabras deshonestas de las cuales aquí en este pasaje, en Filipenses y en Colosenses se nos vuelve a remarcar esto porque es de vital importancia, pensamos que las palabras deshonestas son aquellas de palabrotas, como le decimos normalmente. Ya usted puede pensarlas y allá en su mente las está pensando. Rechácelas, por favor. Pero fíjese que las palabras deshonestas no son necesarias las vulgaridades. La Biblia dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que aquel que llama raca a su hermano ya está pecando. Raca, ¿qué es? Necio. ¿Cuántas veces les hemos dicho necios a nuestros hijos? ¿Cuántas veces les hemos dicho a nuestras esposas, tan necia que es usted, que no entiende? O nuestras esposas a nosotros nos han dicho, usted es como es de necio. Y algunas otras palabritas que no quiero mencionar ahorita, que no son realmente palabras vulgares en el sentido literal de la palabra, pero que dañan, que menoscaban, que ofenden. Y esas palabras, hermanos, son de las cuales tenemos que cuidarnos, porque el apóstol Pablo, guiado siempre por el Espíritu Santo en la carta de Colosenses que antes le mencioné, dice que ni siquiera palabras hirientes deben salir de nuestra boca,
sino aquellas que son con gracia y sazonadas con sal, para dar gracia a los oyentes. ¿Cómo siente usted cuando oye a un cristiano diciendo una mala palabra, una mala expresión? Se siente mal. Ahora, si usted no se siente mal, debe tener cuidado, porque no está siguiendo el camino de la santificación que Dios quiere. Usted se solaza con esas cosas y eso es bien peligroso. Pero, ¿cómo se siente al contrario cuando hay una palabra bonita? Cuando oye usted que un hermano le dice a su esposa, ¿cómo te quiero? Cada día estás más linda. O que la esposa le dice al esposo, no viejo así, ¿verdad? Porque eso a mí no me gusta, pero que le dice, ¿cómo estás de simpático? ¿Cómo me gustan tus canas? ¿Y cómo se te está ampliando la frente? ¿Cómo te ves de bonito con esas arruguitas en la piel? O cuando usted oye a un padre o a una madre decir, mi hijo me enorgullece, le amo, él me está honrando, porque al honrarme a mí como padre o a usted como madre, está honrando a Dios. Esas son palabras que deben abundar en nuestras vidas, que son dichas con gracia y sazonadas con sal. Cuidémonos de eso, porque todo eso, hermano, entorpece nuestro caminar cristiano hacia la sanidad. Voy y casi que tengo que ir terminando, porque dice aquí, ni palabras deshonestas, ni necedades, terquedades, ser terco. Este caballo es mi mula y de él nadie me baja, dicen allá por mi tierra. Y sigue diciendo, ninguna fornicación, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Analice usted estas palabritas que yo he leído del versículo número 5 en esta oportunidad, porque el tiempo no me lo permite para explicárselas, pero usted puede hacerlo. Busque un diccionario, busque en Google, sin publicidad por cierto. Analice esto, lea, deténgase, y como yo le he dicho, tenga un cuaderno a mano y vaya anotando. Ningún fornicario o inmundo, y arriba habló de esto, fornicación, inmundicia, aquí lo concretiza cuando dice fornicario o inmundo o avaro. Esto de la avaricia, hermano, merecería un capítulo aparte. Estudie usted acerca de esto, que es idólatra. Hay aquí una comparación. La avaricia, la codicia, el que no quiere gastar y que ahí tiene debajo de la almohada y debajo del colchón amontonando su dinero, y aunque tenga necesidades, no quiere gastarlo y ve cómo incrementa eso. No es malo tener, de ninguna manera. El dinero no es malo, pero Santiago dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es avaricia o codicia, que están estrechamente ligados. Pero dice que avaro, que es idólatra, porque están idolatrando el dinero. El dinero, las propiedades, los vehículos, la cadena lujosa, chicote le llaman a eso. Un buen anillo, no es malo tenerlo, un reloj de grande lujo. Y esos son sus dioses. Por eso es que dice la avaricia, que es idolatría. Ninguno que esto practica tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, porque eso, le decía y le repito, estorba su santidad. Le quita la santidad por la cual Dios, a través de su obra, versículos 1 y 2, ha venido para ganar por usted a través de Jesucristo. Veamos el versículo número 5, lo repito, iba a entrar al 6, pero prefiero dejarlo ahí ya. Y solo leo una vez más el versículo 5, porque ya que casi que se lo expliqué. Nadie, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, porque no está viviendo en santidad o procurando alcanzar la santidad y santificación. No tienen el reino de Dios, herencia en el reino de Dios. No puede entrar a la herencia, a la tierra prometida. No puede hacerlo, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Nadie puede deleitarse en su presencia, nadie puede realmente vivir una vida grata delante de Él.
Que Dios nos bendiga, sigamos orando y esperemos que Dios siga obrando en nuestras vidas. Les quiero contar rápidamente, Ana Lucila ha mejorado tremendamente, damos gloria a Dios por ello. Hay algunos hermanitos que también están mejorando, pero tenemos noticias de algunos en algún lugar por allá donde hemos viajado ocasionalmente, que algunos hermanos nos acompañaron en algunas ocasiones, están un poquito enfermitos, estemos orando por ellos. E igualmente, hermano, estemos orando por la reunión del Consejo Directivo Nacional, porque tuvieron que cambiar los motivos, yo no lo sé, solo me avisaron que los habían cambiado de hoy martes para el día jueves, o sea que posiblemente las instrucciones de ellos para nuestras iglesias, cultos y actividades vendrán hasta la siguiente semana. Pero en tanto, sigamos orando y pidiéndole a Dios su gracia y su misericordia. Que Dios nos bendiga, les amamos con todo nuestro corazón. Amén.